Hola, soy Manuel y esto es Soy Cerebro. Supongo que alguna vez cuando has intentado hablar del Evangelio a algún musulmán o a alguna persona que no es cristiana te ha dicho algo así como demuéstrame en la Biblia donde dice que Jesús es Dios o que dice que es Dios y que le debes adorar. Pues bien, en este vídeo voy a volver a hablar de este tema. Y digo bien, digo volver a hablar porque ya he hecho muchos vídeos donde demuestro que Jesús se declara Dios. Lo que este vídeo tiene de diferente es que en los otros vídeos lo que uso es que Jesús no usa el término Dios para demostrar que es Dios, sino que usa la palabra Señor o usa comparaciones con el Padre para hacerse igual al Padre, etcétera, etcétera. Lo que hago en este vídeo es demostrar que Jesús usó el término Dios para aplicárselo a sí mismo y finalmente en esa conversación en la que Jesús acapara trasfondos del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento, lo que él hace es demostrar que sí se aplica el término Dios y se le aplica como tal, como Dios, no como otra cosa, ni un sucedáneo ni nada por el estilo. Que por cierto, si quieres ver un vídeo, por ejemplo, donde demuestro que Jesús declara ser Dios sin aplicarse a sí mismo la palabra Dios, puedes clicar a este enlace aquí arriba y puedes ver el vídeo y disfrutarlo y aprender. Y como he dicho, este vídeo es diferente, porque los otros vídeos que he hecho lo que uso es un tipo de razonamiento inductivo. Pero en este vídeo lo que voy a hacer es un tipo de razonamiento deductivo. Va a ser diferente y va a complementar muy bien otros vídeos que he hecho. A ver, la verdad es que no es total, es decir, ni en los otros vídeos que he hecho es 100% inductivo sin nada deductivo, y en este va a ser todo 100% deductivo sin nada inductivo. Pero bueno, más o menos, a grosso modo, este va a tener más elementos deductivos que inductivos y los otros tienen más elementos inductivos que deductivos. Y como he dicho antes, este vídeo tiene beneficios para ti. ¿Por qué? Porque, bueno, en los otros vídeos, como ya he dicho antes, lo que abordo, por ejemplo, es demostrar que Jesús aplicó el término Señor como Yahweh, como el Yahweh del Antiguo Testamento. También hay otros vídeos donde uso las explicaciones que da Jesús y se compara en sus atributos con los atributos del Padre, como puede ser en Juan 5, por ejemplo. Y es que nadie te engañe. El término Señor o Yahweh en el Antiguo Testamento, y no estoy hablando ahora del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere a sí mismo como Yahweh, usa ese término casi 7000 veces. En cambio, el término Dios o Elohim lo usa unas 2500 veces. Por lo tanto, podemos deducir que Dios normalmente se refiere a sí mismo como Yahweh. Es el término exclusivo. Lo usa más veces y lo usa de forma más definitoria. Pero bueno, este vídeo no va de cómo Jesús se aplica el término Yahweh, sino el término Dios. Porque sí, Jesús se aplicó el término Dios. Y quizá alguna persona ya sabe por dónde voy, pero bueno, lo que voy a leer y lo voy a basar es en Juan capítulo 10, versículos del 22 al 39. Estos versículos no son separados del Antiguo Testamento. Ya verás que abordan una especie de trasfondo en el Antiguo Testamento. Y lo vas a ver. Es decir, Jesús usa ese texto o sus palabras con mucha inteligencia, abordando y enlazando ciertas realidades del Antiguo Testamento. No se saca nada de la manga. Y la explicación requiere un poco de tiempo. No estoy jugando con tu tiempo ni nada por el estilo, pero no son cosas que se puedan explicar en 5 segundos. Tarde lo que tarde, voy a ser directo y voy a darte toda la explicación que yo creo que necesitas. Lo que voy a proceder ahora es a leer Juan capítulo 10, versículos que van del 22 al 39. Dice así: En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Antes de entrar al pasaje, he de decir que cuando digo y la escritura no puede ser quebrantada, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero he puesto la palabra quebrantada, que es por ejemplo como aparece traducida en la Reina Valera, y he hecho este cambio porque si ves la Biblia de las Américas, usa una palabra que podría afectarme en YouTube. Pero bueno, tú lo miras, verás la palabra y verás por qué he hecho este cambio. No estoy adulterando nada, ni es para sacar cosas de contexto, pero es para que no me cancelen el vídeo. Bien, dicho esto, la pregunta del millón. ¿Qué diantre está pasando aquí? Pues voy a explicar este texto para que sepas lo que está pasando. Es la fiesta de la dedicación. Jesús ya tiene cierta fama. Entonces ciertos judíos se le acercan y le dicen que confiese si es el Mesías o no. Jesús responde sí, que ya lo había demostrado. Todo eso, su rol mesiánico y todo, ya lo había demostrado a diestro y siniestro. No solo con palabras, sino con milagros. Y de nuevo se dirige a Dios como su propio Padre. Así lo entendieron esos judíos. Y el texto dice que volvieron a coger piedras. Es decir, alude a un hecho similar que podemos ver en Juan 5. Es decir, de alguna forma podemos entender que este incidente ya ocurrió antes. Antes de seguir voy a analizar esta parte que va de los versículos 22 al 30 para entender bien lo que está ocurriendo y las posibles preguntas o objeciones que la gente pudiera tener. Luego abordaré el resto y así entenderemos mejor lo que Jesucristo dijo. Vamos a ver lo que ocurre entre los versos 26 y 29. Aquí Jesús dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primero, Jesús está diciendo que Él da vida eterna a los suyos, cualidad que solo Dios tiene. Segundo, esto lo aplica a través de la analogía de pastor y ovejas y mano protectora. Esto no se lo saca de la manga. Mira si no lo que dice el Salmo 95, versículos 6 y 7. Dice así, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. También podemos leer Deuteronomio 32, versículo 39, que dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dicho esto, hay una posible objeción que algunos podrían presentar, que está en el versículo 29, cuando Cristo dice que el Padre es mayor que todos, pero Jesús no se incluye en ese todos porque el contexto es la idea de mano, y esa mano es su mano y la mano del Padre. Voy a leer otra vez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Aquí hay una simbiosis entre la mano del Hijo y la del Padre. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que todos, hay que entender que usa el contexto de estas ideas que he dicho en el Salmo 95 y Deuteronomio, y entender que la idea de que Cristo no es todos porque Él y el Padre componen esa idea de la mano de la que nadie, es decir, todos, no tienen poder para destruir esa mano. Y para más Inri,
El versículo 30 dice, yo y el Padre somos uno. Con esto Jesús aclara aún más que Él no es parte de todos, de ese todos, del versículo 29, porque Él es uno con el Padre. Pero es más, el término uno nos aparece como en, la palabra griega en, es decir, con el género neutro, dejando esa unidad en abstracto y no limitándola a ninguna subordinación humana. Ahora que he abordado la primera parte, entro en la segunda. Aquí podemos ver que Jesús tiene tensión, de entre muchas que ya ha ido teniendo y podemos verlo a lo largo del Evangelio de Juan y también lo podemos ver en los Evangelios sinópticos. Pues en este caso lo que ocurre es que Jesús tiene tensión con un grupo de judíos porque ellos entienden que Él se está haciendo Dios. De hecho, eso es lo que ellos dicen. Ellos usan la frase que dice así: tú, siendo hombre, te haces Dios. Y esto es clave porque aquí se usa el término theos, es decir, Dios, literalmente Dios, el tema de este vídeo. ¿Qué hace Jesús ante esto? ¿Lo niega? No, lo afirma. Y es aquí donde algunos pueden decir que Cristo no se hace Dios como Dios o Dios el Todopoderoso, sino que usa lenguaje inclusivo y con ello alza a los demás y se rebaja a sí mismo. Leo otra vez esa parte. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no puede ser quebrantada, y lo dejo aquí. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Pues que hay un texto en la ley donde aplica el término Dios a las personas. Esto es algo controversial para muchas personas porque no entienden ni el contexto ni qué quiere decir la palabra con ello. Para empezar, esto se refiere al Salmo 82, que usa el término Dios en referencia a los seres humanos. Vamos a mirarlo. Leo el Salmo 82, versículo 1. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Bien, en hebreo las palabras Dios y jueces son la misma. Es la misma palabra, Elohim. Sería algo así como Elohim ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los Elohim. Y ahora leo los versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado. Libradlos de la mano de los impíos. Bien, ¿quiénes eran responsables de defender al débil, afligido, al huérfano, etcétera, etcétera? Los líderes religiosos. Jesús mismo dice en Juan 10:35 que este texto es parte de la palabra, y toda la palabra vino a unas personas. ¿Qué personas? El pueblo de Israel. Además, los versículos 6 y 7 dejan claro que estos Elohim son personas. Dicen así esos versículos: yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Esta frase es importante porque es lo que literalmente usa Jesús. Yo dije, vosotros sois dioses. Es decir, es la frase que Jesús usa en Juan 10. Y esta palabra, dioses, es Elohim en este texto hebreo. Pero no sois, o lo que dice el texto, pero no sois el Dios verdadero, el que juzga entre los Elohim, el juez de los jueces, el que juzga de hecho a los jueces. Vosotros sois mortales, no Yahweh el inmortal. Es decir, la palabra Elohim puede usarse como jueces, de la misma forma que la palabra Señor, no Yahweh, sino Señor, Adón o otros términos que se pueden usar como Señor, pueden referirse a un ser humano con dominios, tierras y autoridad. O como la palabra Dios, que se usa también para los dioses griegos, y eso no quiere decir que sea lo mismo que Yahweh. No quiero causar confusión a nadie, pero el Salmo dice lo que dice y Jesús aquí en Juan 10 dice lo que dice. Es más, el Antiguo Testamento llama a los ángeles Elohim en muchas ocasiones. Dicho esto, ¿Jesús está diciendo que Él es igual a los demás? No. Ya hemos visto en la primera parte que no, que Él se hace igual al Padre y que el Padre es mayor que los demás, que el resto. Y aquí Él no está usando una estrategia para traer igualdad entre todos y ahuyentar las tensiones. No, hasta ahora podemos concluir que Jesús está diciendo que el término Dios en un ser humano no debería ser tan chocante,
Pero de los versículos 36 al 39, Jesús vuelve a chocar, y esta vez aún más. Leo dicho texto. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban, otra vez, prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Esto se pone al rojo vivo. Jesús empieza diciendo que Él es santo, separado por el Padre, es diferente a los demás y es el Hijo de Dios. No es un hijo, sino el Hijo. Y aquí viene el grosso nuclear del vídeo. Recuerda, Jesús cita el Salmo 82. A esto añade que él en Juan 10 dice tener las mismas características únicas del Padre y dice que es el Hijo de Dios. Ya hemos leído que el Hijo puede dar vida eterna, una cualidad que solo le pertenece a Dios. Ten esto muy en cuenta. Vamos a ver, pese a que Jesús cita el Salmo 82, él dice que él es el Hijo de Dios que viene del Padre y es uno con el Padre. Esto lo hemos visto. Esto está unido con otra cosa que estos judíos tenían en cuenta, el Salmo 2. Voy a leer el Salmo 2, versículos del 7 al 8. Dice así: Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Bien, el Hijo de Dios de este Salmo, cuando lo lees entero, puedes ver que tiene la capacidad de juzgar a las naciones, salvar y debe ser honrado, características de Dios. Hechos 4 atribuye este Salmo a Jesús, pero es que, ¿te has fijado bien en una frase de este Salmo? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahora escucha lo que dice el Salmo 82, el último versículo, el versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. El Antiguo Testamento deja claro que a Yahweh le pertenecen las naciones. Salmo 22, versículo 28, que dice: Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Voy a leer Deuteronomio 26, versículo 19, que dice: Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Algunos pueden citar textos donde las personas heredarán la tierra, como Mateo 5:5, que dice: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, o el Salmo 37:11, más los humildes poseerán la tierra, y se deleitarán en abundante prosperidad. O Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, que dicen: Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. O Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, que dicen: Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. De todos ellos y más hay que entender lo que realmente dice la Biblia, y es que el Mesías es quien hereda las naciones, y los que le siguen se benefician de ello y comparten con él el reino de Dios, siendo el Mesías el rey del reino. De nuevo, de este texto en Juan 10 junto con los Salmos 2 y 82, debemos entender que Jesús se aplica al término Dios, el cual, aunque puede ser usado en humanos, Jesús no se le aplicó en esos términos, sino que afirmó ser uno con el Padre, ya que el poder del Padre es el mismo poder que el del Hijo. Me refiero a la mano de quien nadie puede arrebatar a las ovejas de Dios. Jesús además se distingue como el Hijo de Dios, no un hijo. Y esto recuerda al Salmo 2, donde el Hijo de Dios debe ser honrado porque tiene el poder de juzgar y salvar al mundo entero. Y ambos salmos están unidos por el hecho de que Dios, Yahweh, es el único a quien le pertenecen las naciones, y una vez redimidas en el Mesías, las heredará santificadas. De hecho, Jesús, que directamente cita el Salmo 82, este termina en el versículo 8 diciendo: Levántate, oh Dios,
juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. Ese es Jesús, el juez que juzga toda la tierra, el Elohim total. Y de hecho, ya lo dijo en Juan 5:22, en una conversación con esos mismos judíos. Espero que este vídeo te haya ayudado. Recuerda, el término Dios no es la única manera de describir a Jesús como Dios. Y eso mismo dice Jesús, recordándonos que ese término se puede usar con ángeles y humanos. Recuerda, el Antiguo Testamento usa mucho más el nombre Yahweh que el término Dios para referirse Dios a sí mismo. Y Jesús se aplica el término Señor en múltiples ocasiones, que es como la Septuaginta traduce Yahweh al griego. Curios. Además, las características de Jesús corresponden a Yahweh del Antiguo Testamento. Y además de esto, como dice Jesús en Juan 10, versículos del 37 al 39, que dicen así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. ¿Lo has visto? El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. La plenitud del Padre enteramente en el Hijo y la del Hijo en el Padre. El uno cabe en el otro. Con esto he terminado el vídeo. Recuerda, esto es en caso de que alguna persona te exija que necesite ver de Jesús, de los labios de Jesús, la explicación o la aplicación del término Dios. Yo normalmente lo que le explico a la gente es: mira, si tú lo que quieres es saber que en esta jaula, en este zoo o en este prado hay cebras, porque hay un cartel que pone aquí hay cebras, bien, allá tú. Ahora, si quieres saber que hay cebras, porque cuando vas, ves un animal cuadrúpedo que parece un caballo, con una melena negra recta, con rayas blancas y negras, entonces sí puedes deducir por experiencia y por deducción que en realidad es una cebra. Allá tú. Bien, si este vídeo no es suficiente, aquí puedes ver otro vídeo donde sí explico de otra forma que Jesús es Dios, y de esta forma es especial, porque esta forma quizás no la has visto antes. Haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.